Bueno, en este modo cuarentena que seguimos acá en la ciudad de Buenos Aires, estamos acá en mi casa esta vez, no estamos en el taller. Se me ocurrió un poquito hacer algo que por ahí vendría bien para la gente que no está muy canchera con la electrónica, con lo que es el interior de una máquina, cómo funciona. Explicar un poquito los componentes que tiene, qué es lo que hace cada uno, no precisamente para que uno no vaya a reparar o lo que fuera, porque hay cosas que son muy específicas y hasta un punto el usuario lo puede hacer y alguno con un poquito más de cancha de experiencia se anima a hacer alguna cosa más, pero sí para saber cómo funciona, por dónde encarar un pequeño problema que puedas tener en tu casa, nada, saber un poquito más lo que hay dentro de una máquina. En este caso vamos a aprovechar que tengo a mano mi Star Trek 25 aniversario de Data East, año 1991. Ya tiene display de matriz de puntos, así que hay varias cosas que va a tener en común con las máquinas un poquito más modernas. La electrónica, vamos a ver algunas comparativas con otras marcas, con lo que es Bally Williams. La base del funcionamiento de todas es más o menos igual, los principios de funcionamiento son más o menos igual. Son máquinas que tienen un microprocesador, que básicamente es una computadora, o lo que sea el cerebro de la computadora, y un montón de otras cosas que manejan lo que uno usa para jugar. Así que empezamos. En todas las máquinas básicamente tenemos el corazón del aparato está en el cabezal. Arriba tenemos todas las placas. Generalmente tenemos una cerradura en el cabezal, a veces está acá, a veces está arriba, que es lo que te permite levantar el vidrio del cabezal. En este caso la cerradura está abierta, levantamos el vidrio, vamos a dejarlo por acá. Y atrás del panel de luces, en este caso tenemos el mecanismo que hace la animación del display. Y acá tenemos nuestras placas. En este caso, como en todas las datas de esta época, CPU y driver, que es toda una sola pieza, es una sola placa. La fuente de alimentación. Esto es una placa de driver auxiliar, PPB, que le dicen los de data, y la placa de sonido. Y después, en este caso, tenés la controladora de display en el display propiamente dicho. Eso está montado sobre el mismo display. Esta es la placa que controla el display, con su propio procesador y su memoria, todo independientemente del CPU. ¿Qué es lo que hace el CPU? El CPU, esto es el microprocesador del CPU, es una computadora que le indica, lee de la memoria del juego, que en este caso es este chip, lee de la RAM, graba en la RAM. Esto lo que hace es leer un programa y reproducir el programa. Y todos estos integrados que están acá son los que cumplen las órdenes y hacen ciertas cosas en la máquina. Manejan dispositivos externos, reciben las entradas de los switch y todo eso. Ahora vamos a ver más en detalle. Esto que tenemos acá es la fuente, y la fuente lo que hace es tomar la tensión del transformador y convertirla en tensiones estables, fijas, reguladas, que se mantengan en el tiempo. Por ejemplo, todo lo que son los circuitos digitales usan 5 volt en este caso. En algunas máquinas más viejas puede usar 5, 12 e incluso menos 5 volt, como en la voz del System 1. Entonces, lo que hace esto, precisamente este transistor grandote, es mantener unos 5 volts muy fijos, muy regulados, para que el microprocesador pueda hacer todos sus cálculos, sus cuentas y mantener el programa corriendo establemente. Después, a su vez, esto tiene una fuente para la alta tensión del display y salidas diversas para otras cosas, 12 volts sin regular, para motores, otro tipo de cosas, y a su vez rectifica y manda la tensión a las bobinas. Esta, por lo menos las data, tiene a su vez este capacitor enorme que está acá abajo, con su propio rectificador y otro rectificador más que es el de las bobinas. Lo tiene independiente afuera de la placa, porque la verdad es que semejante capacitor es bastante poco práctico para tenerlo adentro. Esto es para las luces controladas. Después lo resolvieron de otra manera. Pero bueno, esto es un poquito. Esta es un poquito como está distribuida. Ahora vamos a ir detalle por detalle a ver qué es lo que hace cada cosa, cada componente. Bueno, empezando por la fuente, que es lo que trae, recibe las tensiones del transformador y las devuelve como tensiones que la máquina puede usar efectivamente.
vamos a mostrar un poquito, muy rápidamente, cómo es esto para probar. ¿Cuáles son los primeros problemas que tenemos acá? Este conector. Que este va a pasar lo mismo en las Williams, que ahora yo les voy a mostrar una referencia. ¿Cuál es el similar, pongámosle por decirlo de alguna manera, que suele tener los mismos problemas en las Williams? Que es la entrada de las tensiones de las luces. De entrada y salida, precisamente, que son estos conectores que están acá. Esto es el primer que falla y ya van a ver que este de hecho está cambiado. Esto es lo que sale para la alimentación del display. Estas son las entradas de tensión que vienen a esta placa, que es otro lugar donde suele tener mucho problema esto. Porque eso es lo que viene del transformador, y en el caso de las luces tiene un consumo alto de corriente. La tensión es muy poca, se va, pero son un foquito de 6 volt. Sí, pero sumado cada foquito de 6 volt tiene un cuarto de ampere. Entonces con la cantidad de lámparas que tienes, un montón de amperaje corriendo por unos pobres cablecitos y conectores. Entonces el primer lugar donde suele tener problemas. Bueno, entonces acá tenemos los fusibles. Estos son los fusibles que van al regulador de 5 volt, y estos son los de las otras salidas, inclusive la del display. Esto es el que regula los 5 volt junto con ese integrito que está chiquito, que es el regulador en sí. Esto es como si fuera un amplificador que maneja la mayor potencia. Y después tiene estos capacitorcitos, suelen fallar todo el tiempo. Estos chiquitos, este que está ahí, son lo primero que fallan estas fuentes. Bueno, y acá tenemos salidas de 12 volt, las salidas para el display, un poco de todo. Entonces, esto lo que hace es traer las tensiones del transformador y convertirlas en tensiones que el resto de la máquina las puede usar. Acá también tenemos puntas de prueba para más 12, menos 12, una puesta a tierra y los 5 volt. Que esto es muy práctico para verificar si la máquina está, si la fuente está funcionando bien o no. Es un buen punto de referencia, es muy práctico. Esta es la puesta a tierra, se pone el tester para medir tensión continua. Se pone la tierra acá y acá podemos medir si están bien los 5 volt, los 12 volt y los menos 12. Eso es como algo inicial para ver si la máquina no te arranca o alguna cosa no funciona, dónde tenemos problemas. Primero, lo principal es tener buenas las tensiones. Si las tensiones no están bien, el resto de la máquina no va a andar bien. Los fusibles, tema de fusibles, que es una gran incógnita. Que uno va a ver que tienen puesto cualquier cosa, hasta un alambre, pero a ver, le ha pasado a cualquiera, a mí más de una vez también, que uno dice, bueno, pongo un alambrecito para ir probando, porque uno va, mientras está reparando una máquina puede volar 100 fusibles, después un alambre, después resulta que el alambre terminó yéndose con la máquina, así que ni yo voy a ser el primero en hacer semejante barbaridad, pero a veces sin querer. Entonces, es importante porque, por ejemplo, este que está acá, que es el de los displays, es de 0,5 ampere. O sea, es una cosa muy delgadita, porque es el que maneja la tensión de display, que son como 100 y monedas de bola. En este caso creo que tiene 100 y 110, una cosa así. Pero ¿qué pasa? La corriente es muy bajita, porque el display no consume mucho, porque son display de plasma, es como si fuera un neón. Entonces las corrientes son muy bajas. ¿Qué pasa? Si uno pone un fusible más grande, al haber cualquier problema en cualquier lado, no va a saltar el fusible, no se va a quemar cuando corresponde y va a terminar haciendo algún daño. ¿Por qué? Porque la corriente llega a superar ese nivel de exceso y termina quemando algún componente. En este caso, estos que son los transistores que controlan las alimentaciones del display. Traten de no meter mucha mano ahí porque esto tiene un 100 volt que, si bien no es tremendo, no se va a morir nadie y te puede pegar una patadita bastante fea. Pero lo mismo va a pasar con los otros fusibles. Aquí tenemos un fusible 8 ampere, de 4 ampere, etc. Esos son para las luces, las bobinas, etc. Si uno pone un fusible más grande, lo que hace es que la corriente a la que va a saltar el fusible y va a cortar el circuito va a ser mayor. Entonces todos los daños que puedan pasar, que puedan ocurrir, van a terminar siendo mucho peores. Por ejemplo, se quema una bobina, se pone en corto un transistor de salida. Bueno, ese pequeño pico de corriente va a hacer que automáticamente salte el fusible y no se termine prendiendo fuego a la placa, quemando la bobina, etc. Muchas veces las bobinas se queman porque el fusible no llega a saltar. Porque hay muchos que piensan, no, se me quemó el transistor porque se murió la bobina. Es muy raro que una bobina se queme primero que el transistor. Lo más probable es que el transistor se queme por lo que fuera, por los años, porque por ejemplo el diodo que está en la bobina se falló o lo que fuera, y recién ahí, al quemarse el transistor, se pone en corto, queda la bobina prendida y ahí se termina quemando la bobina. Si el fusible es el que corresponde, la bobina no se quema. Vamos ahora al CPU. El CPU
es una computadora. En este caso tiene el CPU y lo que es la placa de driver. Drivers son lo que manejan etapas de potencia, porque todos estos integraditos que vemos acá manejan niveles muy bajitos de corriente, porque son integrados lógicos. Lo que hacen con puertas lógicas que manejan unos y ceros. El 1 es el nivel de 5 volt, el 0 es el 0 volt, opuesta a tierra. Entonces, lo único que saben es hacer cálculos matemáticos sobre unos y ceros. Entonces, para manejar corrientes más fuertes, como la que una bobina, una lámpara, qué sé yo, se usan driver. Y ahí tenemos toda esta serie de transistores que están acá, que en este caso son los que manejan las bobinas. Y estos que están acá, que son los de las luces, esto es la matriz de luces controladas, son 8x8, en total son 64 lámparas que pueden ser controladas independientemente. Y después en este caso tenemos además unos drivers chiquititos que están acá, que controlan en este caso los hongos, los slingshot y esas cosas. En un principio Data usaba este conector que está acá para usarlo de acceso directo, o sea, acá iban los switch y los switch a través de estos integraditos controlaban directamente el transistor. Eso fue porque pensaron que el CPU no era lo suficientemente rápido en reaccionar a los pulsos de los switch para los hongos, para los slingshot, lo que tiene que tener una respuesta muy instantánea. Entonces hicieron esto, que después se dejó usar, directamente están controlados por el CPU. Entonces, esto es nuestro microprocesador. El microprocesador lo que hace es seguir un programa y hacer cálculos en base a eso, manejar la información de entrada y salida y tomar decisiones, básicamente. Esto es el programa del juego, o sea, dentro de este integradito está todo el programa que maneja el juego. Esto es una RAM que graba y lee datos que se le manda, es como si fuera una especie de lugar de almacenamiento donde registro cosas y después voy a buscar lo que necesito de información de vuelta. Y estos se llaman comúnmente PIA, que son interfaces de comunicación. A todas estas PIAs, cada una le cumple ciertas funciones. El microprocesador le dice, bueno, ahora tenés que en tal lugar hacer tal cosa, o tomar datos de tal lugar. Entonces, todas las líneas son líneas de entradas y salidas y se pueden configurar como entradas y salidas. El microprocesador las controla, el microprocesador las setea a cierto funcionamiento y entonces en base a eso operan. Entonces vamos a tener algunas que se usan para leer los switch, como esta, que está leyendo los switch, que son estos dos conectorcitos de abajo. Otra cosa muy interesante de esto, ahora que lo vemos, es el código de color de los cables. En las Data y en las Bally Williams tienen exactamente el mismo color de cables. Los cables blancos con color son de switch, los cables verdes con color son de switch, columnas y filas. Y lo mismo con las luces controladas, amarillos con color, rojos con color. Eso está buenísimo porque uno puede identificar rápidamente los cables, rápidamente los conectores, a dónde van y cuál es el que tiene un problema. Entonces, esto es una matriz de luces que funciona por barrido. Lo que hace el CPU es barrer permanentemente 8x8, o sea, tiene 8 salidas y las va barriendo una por vez. Lo mismo hace con los switch. En vez de tener 64 entradas independientes, tiene 8 entradas. Y lo que hace es decirle, bueno, ahora vamos con la fila 1, con la fila 2, con la fila 3. Las va barriendo en secuencia. Eso lo hace muchísimas veces por segundo. Y entonces que prácticamente es como si estuviera continuo. De hecho, el display hace algo muy similar. Uno no tiene el display permanentemente todos los puntos prendidos, sino que los va barriendo en secuencia. Entonces, con mucha menos caminos de información o buses de datos, se pueden controlar muchas más cosas. Entonces, esto es lo que corre en nuestro programa, esto es lo que controla nuestras salidas, y ahí tenemos bobinas, switch, lámparas controladas, estas son las entradas de tensión, nuestras bobinas de slingshot, de hongos, etc. Y estos son, en este caso, los usa para varias cosas, principalmente para los displays, que son estos dos conectorcitos que están acá, y para el sonido. Esta es la salida para la placa de sonido, esta es la placa para el display, y en este caso estas salidas auxiliares que en algunos modelos lo usa para los displays alfanuméricos y controla algunas otras ciertas cosas. En este caso va conectada a una plaquita chiquita que está acá arriba, que es la que hace la secuencia de luces en las rampas. Vamos ahora a la placa de sonido. Data East en esta generación, en realidad casi todas las que son Data, a partir de que deja de ser Stern y pasa a ser Data East, empieza a usar este sistema de sonido. Son más o menos similares. Usa 3 canales de sonido independientes, uno para el mueble y 2 para los parlantes de arriba. Es la primera que realmente tiene sonido estéreo. Incluso las que tienen sonido DSS de Williams no son estéreo. En este caso sí.
Y en las primeras datas se nota mucho más por la separación estéreo, es más amplia todavía. O sea, tienen cosas bien situadas en cada uno de los canales. En realidad las otras casi que lo podrían tener, porque los sintetizadores de sonido son estéreo de fábrica. Por ejemplo, en las Bali que tienen los chips Yamaha, o en las Gottlieb mismo que tienen chips Yamaha, los canales están separados. Después ellos los unen para usarlos todos juntos. No sé por qué no habrá aprovechar. Bueno, lo mismo, esto es una computadora, tiene un procesador, tiene este chip de sonido que se encarga de manejar todo lo que es la síntesis de la música y las voces, y después las memorias. No mucho más que eso. En este caso, bueno, después tienen los 3 amplificadores de salida, una fuentecita interna, que son estos integrados que están acá. Son las placas que menos suelen tener problemas y las que uno también menos puede toquetear, porque es habitual que un CPU se le estropee un transistor de salida y uno tenga que cambiarlo, que una ficha falso contacto. En las placas de sonido, tanto en estas como en las Bali Williams, son las que menos problemas suelen tener. En las Bali Williams, por ejemplo, en la generación de las Adams o esas, el principal problema que suelen tener es los capacitores de filtro, que en este caso son estos chiquititos que están acá. Esos son unos pequeños capacitores que lo que hacen es filtrar, están pegados justo al lado del integrado que están filtrando. Se usan más que nada para evitar problemas de radiofrecuencias que se le filtran a los integrados. Estos integrados CMOS son muy delicados, tienen una señal muy bajita, entonces pueden captar interferencias. Entonces con esto lo que hacen es evitar que haya entradas de interferencias de radiofrecuencia al integrado. En algunas, o yo lo he visto bastante seguido en las Bali Williams, que esos capacitores se ponen en corto. Las placas de sonido Williams como esta, estos pequeños capacitorcitos que tenemos por ahí son los primeros que empiezan a fallar. Estos chiquititos que parecen una resistencia, estos son los primeros que se ponen en corto y hacen bastante quilombo. Y son las primeras fallas que tenemos, más allá de que pueda haber un problema con una memoria o lo que fuera. Nada, se pueden abrir, uno al toque se da cuenta, hace una explosión o se va a ver la marca, se cortan, se dejan abiertos, se chequea y en todo caso después se reemplazan. La máquina puede sobrevivir sin eso, es muy raro que realmente entren radiofrecuencias o entren problemas a través de los integrados, pero bueno, esto está hecho para usar en cualquier tipo de aplicación, en cualquier tipo de ambiente, entonces tenían que estar prevenidos. Vamos entonces a la PPB, que es nuestra plaquita del costado. En este caso la PPB lo que cumple son 2 funciones. Una es, tiene estos transistores grandes que son los tip 36, que en las Williams ya los tienen en el driver, que son para manejar corrientes más grandes. Generalmente manejan las bobinas, las 23800, que son bobinas que necesitan más corriente, los upkicker, los que patean la pelota, de los tirabola, digamos, los que tienen tirabola automático, como en este, por ejemplo. El kickback, son bobinas que necesitan mucha fuerza, una reacción fuerte, entonces generalmente están controladas por estos transistores que vienen a través de los del CPU. Además, lo que hace esto es, el CPU tiene directamente control a 16 salidas de bobina, entonces lo que hace esto es switchear bancos, por eso está este relay, para aprovecharlo también para los flashes. Entonces hay ciertas bobinas que están conectadas directas, que son estas de fuerza, y algunas, eso depende de cada modelo, qué sé yo, comparten la bobina, una bobina y un flash, el mismo transistor, digamos. Entonces, por eso tenemos todas estas resistencias que son para amortiguar el golpe del destello de la lámpara y que no le llegue un golpe de corriente rápido y la queme. Y estos dioditos que son los que separan los circuitos de los dos que switchean. Entonces, gracias a la placa podemos manejar más corriente y a su vez tener el doble de bobinas efectivas que no pueden andar simultáneamente, pero por ejemplo antes de hacer un kickback de una bola que entró un hoyo, hace la secuencia de flashes, switchea de vuelta al relay y ahí recién patea la bobina. Por eso es muy común, y eso lo van a ver, que cuando se quema alguno de estos fusiblitos que tiene acá, deja de andar parte de la tensión que maneja el relay, entonces cuando hace la secuencia de flashes empieza a tirar bobinas a lo loco, o van a ver que no coincide. Entonces este fusiblito, en algunos modelos un poquito posteriores de este PPB que tienen 2 fusibles, pasa lo mismo. Y después acá tenemos estos fusibles que están acá, son los fusibles para los circuitos de luces. Lo mismo, es muy habitual que alguno le ponga alguna cosa acá. Tengan cuidado porque si bien las luces no es lo primero que se suele poner en corto, por un corto en el circuito de luces puede quemar el transformador, porque como son
son circuitos de mucha corriente, si uno lo hace trabajar arriba de eso todavía, el consumo es muy fuerte y va a quemar el transformador. Entonces tengan cuidado, porque el transformador es una cosa bastante fastidiosa de conseguir. Y por último tenemos la placa de display o controlador de display. Esto es el cable de datos y esto es el cable de alimentación del display. En este caso son placas bastante sofisticadas, es microprocesadas, pero a su vez tienen todos estos integraditos que ven acá. Esos son drivers que manejan las filas y columnas del display. Suelen tener bastantes problemas. Estas son placas, las placas de estos displays chiquitos, digamos, de materia de puntos de 16 filas, suelen ser bastante delicaditas. Cuando andan no suelen tener problemas, pero si no están dando son bastante problemáticas. Recién ahora creo que están saliendo algunos repuestos de LED para poder reemplazarlos. Yo estoy muy a favor de los displays de LED y los displays color, porque me parece que evitan tener que usar la fuente de alta tensión, que es medio fastidiosa, y la verdad es que andan muy bien. Entonces es un reemplazo bastante piola. Bueno, y entonces en cuanto a plaquetería no hay mucho más. Alguna otra máquina tendrá algún driver auxiliar, alguna plaquita auxiliar, pero en general es lo que vamos a encontrar en todos los CPUs. En el caso de las Bally Williams, bueno, el CPU en vez de tener toda esta placa grandota con el driver incorporado, es una placa larguita, que ahí les estoy mostrando, y una placa de driver aparte. En el caso de las Bally Williams, que lo que hicieron es combinar la placa de driver con la fuente. Entonces ahí tenemos la fuente de alimentación que distribuye las tensiones a toda la máquina y el driver de potencia para las luces controladas, las bobinas de fuerza, está todo separado. Las Bally Williams tienen un control más amplio para las bobinas, tienen más cantidad de bobinas que puede controlar directamente, y a su vez también van conectados los flashes. De todas formas van a ver como en el Indiana Jones o en Star Trek Next Generation, que tiene un expansor de bobinas, o sea, usa más bobinas todavía de las que es capaz de manejar por sí solo. Lo mismo pasa con los optos. En esta casa esta máquina no tiene optos, pero también después tenemos placas auxiliares de optos. O sea, hay un montón de cosas que ya se corren un poquito de lo estándar. Importante es eso, tengan cuidado con los fusibles. En muchos casos, como en esto es un fusible slow blow, que quiere decir que es de quemarse lento, digamos. ¿Por qué? Porque puede ser que tengas un pico, que en este caso está puesto en el circuito de bobina, tengas un pico de corriente muy cortito cuando dispara la bobina y después no. Entonces lo que hace eso es bancarse una sobrecarga de unos milisegundos un poquito más que un fusible común. Si no, yo generalmente lo que digo, porque tampoco es que digo, este es de 8 amperes, le podemos poner un poquito más grande para bancarse eso de un fusible común. Por ejemplo, si en vez de tener un 8 amperes low blow, le podemos poner uno de 10 común. ¿Es lo ideal? No, lo ideal sería que tenga el slow blow, pero estamos en Argentina y uno hace lo que puede, básicamente, y los slow blow no los conseguís tan fácil. Entonces, poniéndole uno de 10 amperes va a andar bien, o poniéndole uno de 8 es probable que lo tengas que cambiar alguna que otra vez. Mi consejo, pon el uno de 8 y que la próxima vez cambiarlo y se acabó. Pero si no, uno de 10 puede andar bien y va a durar mucho más tiempo sin ningún problema. Lo mismo con los de 5. Lo que sí tiene que ser rápido siempre es el de los display. Aunque acá tiene una slow blow. Pónganle uno de un 0,5 o un cuarto en algunos que llevan un cuarto de amper, pero que sea común. Eviten los slow blow porque es preferible que salte 10 veces en un año ese fusible a tener que estar reemplazando transistores o la mitad de la fuente de alta tensión quemada, que son bastante frágiles. Bueno, espero que les haya sido útil el video. La idea es tener un poco un resumen y una vista de todo lo que suele ser una máquina por dentro y no tenerle tanto miedo y saber qué cosas uno puede hacer y qué no, o qué es lo que hace cada uno de los componentes. Cualquier otra cosa que se les ocurra lo pueden poner en los comentarios. Si quieren que haga un video sobre alguna temática en particular o algo que pueda ayudar, porque uno a veces, yo estoy tan acostumbrado, ya conozco las máquinas, que me parece que todo es medio como obvio o que ya se da por sabido, y a veces es una tontería que para mí no tiene mayor misterio, puedes darles una mano. Entonces no duden en comentarme cualquier cosa, en pedirme algún video puntual que quieran sobre alguna máquina o sobre alguna temática, que los preparo sin ningún problema. Aprovechemos la cuarentena. Como saben mucho, estoy trabajando en mi casa, así que mi casa es casi un taller de punta a punta, manteniendo el orden siempre, porque tampoco me gusta vivir hecho un croto. Pero nada, estamos sacando por suerte un montón de playfield que estaban esperando, y esperemos que ya a partir en un par de meses no quede nada pendiente
y podemos seguir trabajando fluidamente sin esperar. Así que bueno, les agradezco a todos por ver el video. Lo que necesiten, lo que quieran que haga un video, de lo que quieran que tengan ganas de que hable, me ponen en los comentarios y lo hacemos próximamente. Gracias por todo.